Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Hola mis amados, qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor, el ROE, pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra, la poderosa palabra del Señor desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti. ¿Quién te habla? Claro, es un amigo, un servidor, el ROE, pastor Raúl Cajas, y compartir la palabra del Señor como cada día, cada oportunidad que tenemos. Le damos gracias, alaba por esta oportunidad, por este momento de acercarnos hasta tu casa, al hogar, para que toda aquella persona, claro, reciba la bendición, esa bendición que habla la Escritura, que enriquece, que no añade aflicción, que no añade tristeza, que descienda sobre cada hogar, sobre esta bendita nación, República Argentina, la cual bendecimos y no nos cansamos de bendecir. Te doy las gracias, muchísimas gracias a todos los hermanos, amigos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Raúl Cajas. Realmente agradecido al Señor por cada saludo, por cada mensaje de distintos hermanos, familia, amigos, a lo largo y a lo ancho de todo el país, de toda la bendita Argentina, República Argentina, que la bendecimos y no nos cansamos de orar y de clamar al Señor para que venga un tiempo de refrigerio, para que el Señor ilumine, traiga ese descanso, esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento humano. Bueno, que solamente el Señor lo puede hacer, puede cambiar las trayectorias de las vidas y también, claro, del país. Él es el especialista. Así que vamos a la palabra del Señor. Venimos compartiendo en Mateo capítulo 5. Venimos desarrollando un estudio sistemático, un estudio panorámico del libro de Mateo en el capítulo 5, que comprende, es conocido, ahí hay un título, en la mayoría de las versiones dice el Sermón del Monte. Dentro de ese sermón, que lo vamos a encontrar en el capítulo 5, el más extenso que el Mesías Yeshua ha proferido, capítulo 5, dije capítulo 6 y el capítulo 7 inclusive. Y dentro de ese gran sermón, una riqueza espiritual tremenda podemos encontrar en ese sermón, y hemos comenzado a hablar de las bienaventuranzas. ¿Cuándo una persona realmente es bienaventurada? ¿Cuándo una persona ante los ojos del Señor podemos decir, claro, que está feliz, que es bendecida? Y hemos venido viendo los distintos casos en que la Biblia, la Torá, nos habla de justamente cuando una persona es bienaventurada o dichosa, feliz. Ya se están conectando los amigos, los hermanos de distintos lugares, a quienes saludo, a quienes bendigo, desde esta preciosa provincia de Córdoba, desde Tanti. Tanti es la localidad. Estamos asentados, vamos a cumplir dentro de muy poco 14 años establecidos, predicando, anunciando buenas noticias de salvación. Agradecidos al Señor por cada oportunidad, por la vida, por los recursos, por la familia, por los amigos, los hermanos, la congregación establecida en la provincia de San Juan, como así también aquí en Tanti. Y anhelamos extendernos al norte, al sur, al este, al oeste. Así que, bueno, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 10, vamos a compartir en esta tarde, preciosa jornada. Un precioso día nos ha regalado el Señor en esta jornada que ya está, claro, el sol ya se ha puesto, pero un clima espectacular. Tenemos 23 grados la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia querida de Córdoba. Mateo capítulo 5, versículo 10, dice: bienaventurados, felices, dichosos, os que os padecen, dice, los
que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Voy a ir a Reina Valera, voy a ir a la palabra del Señor, voy a buscar Reina Valera, a ver qué dice Reina Valera. Tengo otras versiones también en East World. En el capítulo 5 de Mateo, acá está, capítulo 5, ahí lo voy a mostrar, el Sermón del Monte, y voy al versículo 10. Bienaventurados, acá lo voy a poner para que lo puedas ver, podamos compartirlo. Ahí está en la pantalla. Dice Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados, felices, doblemente felices, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, vamos a ir desmenuzando, escudriñando la escritura. Claro, ya está mi mamá desde la provincia de San Juan, está conectada, me está diciendo: aquí estoy, abundantes bendiciones, queridos pastores, saludos desde la provincia de San Juan. Mi mamá, fiel oyente a cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa provincia de Córdoba, y que lo hacemos, claro, con mucho amor, con mucha pasión, con mucho fuego, con mucha gratitud en nuestro corazón, porque hemos entendido, hemos experimentado, hemos gustado, hemos palpado el gran amor del Abba, del Padre, a través, claro, de su Hijo Jesucristo, el Mesías Yeshua. Su gran amor lo motivó, dice Juan 3:16, porque de tal manera, no hay un calificativo que pueda encerrar ese gran amor del Padre. De tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a su unigénito, a su único Hijo, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y dice el 3:17 de Juan, Yohanan, porque no vino el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través o por él, dice otra versión. Así que agradecidos, muy agradecidos al Señor. Bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución. Hay mucha gente que es perseguida, hay mucha gente que es perseguida, claro, porque han infringido la ley, tal vez una ley nacional, una ley municipal, una ley provincial, tal vez han transgredido una propiedad privada, un robo, y están, claro, expuestos a un juicio, a una sentencia, y tal vez esa sentencia y la policía, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, fuerzas interpoliciales internacionales como la Interpol, sistemas jurídicos de distintas naciones que van buscando a esas personas que son perseguidas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar una culpa, tienen que purgar una condena. Voy a Paso de los Libres, mi querido hermano Boni, José Boni, veterano de la Guerra de Malvinas, establecido en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, a orilla del río, acá está, a orilla del río Uruguay. Bendiciones, Pastor Caja. Acá, mirá, está tanto que quería enviarte un saludo, un gran abrazo, mi querido hermano José María Medina, también ahí, evangelistas por excelencia, perseverando y avanzando en el reino de los cielos. Un abrazo grande desde aquí, desde esta preciosa provincia de Córdoba. Un abrazo grande. Qué gusto para José Gómez, para toda la familia, para Mirta, para José Ramón, para Yanina, Brian. Un gran abrazo para toda la familia, para todos los hermanos, amigos establecidos, claro, en Paso,
Querido Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. San Juan me está diciendo, aquí estoy, desde el departamento Rivadavia, María, como cada tarde, como cada transmisión que realizamos desde aquí, me está diciendo, buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por cada saludo, por cada mensaje. Esto nos anima y nos alienta. ¡Qué bueno es el Señor! Y su misericordia es desde ahora y para siempre. Vamos a ver, en Mateo estamos estacionando la nave espiritual en esta tarde. Querido hermano José María Medina, un abrazo grande. Qué gusto poder saludarte desde aquí y bueno, estrecharte en un simbólico abrazo para toda la familia también, perseverando como siempre. Bienaventurados, dichosos, doblemente felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Claro, cada texto, cada versículo que hemos venido compartiendo acerca de las bienaventuranzas, cuando somos bienaventurados, somos felices, dichosos ante los ojos del Señor, claro, no es como los hombres por ahí creen o entienden, no, va mucho más allá. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo? La palabra del Señor se está refiriendo a la justicia de Dios, del eterno Elohim. A esa justicia, cuando Jesucristo, el Mesías Yeshua, habló en Mateo capítulo 6, versículo 33 y dijo, más buscad, porque Él está hablando, ha venido hablando acerca de el afán y de la ansiedad. Tantas preocupaciones. Le preguntes, a quien le preguntes, va a decir que tiene un problema. En estos días, aún más, cuando vemos la situación económica, financiera, por la cual el país está atravesando, al ver los diagnósticos y pronósticos para el mundo entero. Yo siempre lo digo y lo repito hasta el cansancio, que debemos aferrarnos a la palabra del Señor, a las promesas del Señor, a ese estado espiritual que debemos anhelar, un estado espiritual firme, consolidados en la palabra del Señor, porque los tiempos, ¡ay, qué triste! Los tiempos cada vez van a ser peores. No hay en la palabra, en la Escritura, una palabra que nos diga que va a cambiar la situación, que las personas van a mejorar, que la economía va a mejorar. No, vamos a ir en decadencia y vamos a ir experimentando una caída libre. Por eso digo y repito acerca de la necesidad de buscar al Señor. Como dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Va a llegar el momento que va a ser muy tarde. La Biblia también nos habla de un estado de apostasía, un estado, yo diría, de anarquía, un estado de desinterés por las cosas espirituales. Usted lo habrá notado seguramente. Muy pocas son las personas que anhelan estar interesadas de incursionar o sumergirse en el río de Dios. Pero no nos cansamos, no nos cansamos de predicar, de enseñar, de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bienaventurados los que padecen persecución, dice la Biblia. Reina Valera, 1960, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Mesías, Jesucristo, como lo conocemos, dijo, estaba citando recién Mateo 6:33, cuando dijo, más buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando hay preocupación, el afán, la ansiedad, la enfermedad, las estadísticas, los pronósticos de los médicos, psicólogos, psiquiatras se ven abarrotados
escuchaba un informe de los médicos, psiquiatras, psicólogos, dice que los consultorios están colapsados de gente que está quedando, claro, necesita urgentemente, entre comillas, claro, la intervención de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra. ¿Por qué? Por los problemas, por el estrés postraumático, por las distintas situaciones que las personas van atravesando y va provocando una carga, un conflicto en la mente de las personas. Por eso el Mesías dice, va a haber problemas y van a suceder todo este tipo de cosas, pero lo más importante es que buscad a Dios y buscad, dice, su reino. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, claro, tranquilo, las demás cosas os serán añadidas. La casa, la comida, el vestido, la ropa, todo, el resto de las necesidades que son primordiales, claro que sí. Bueno, el Señor se va a encargar, pero ahí nos da un ejemplo bien práctico, bien seguro, del orden de prioridades que establece la palabra del Señor. Y es ese justamente, el orden que establece es espiritual, neta y puramente espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, Pastor Cajas, ¿qué es la justicia? ¿Es la justicia de Dios como la justicia de los hombres? ¿Qué te parece? No, nada que ver. La palabra justicia que nosotros encontramos en la Escritura, en Reina Valera y en tantas traducciones de la Biblia, justicia en un mirada vista con los ojos hebreos es sedaká. La palabra justicia es en hebreo sedaká. Y esa palabra está relacionada, ¿sabe a qué cosa? A los mandamientos, a las instrucciones, a los decretos, a los estatutos, sintéticamente hablando a los mandamientos que el Señor ha establecido. ¿Sí? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, hay una lista, el decálogo, las 10 palabras, los mandamientos. Y de estos 10 mandamientos se desprenden, escuche, 613 leyes. 613 leyes que están, claro, están ahí en el Pentateuco, en la Torá, en los libros de Moisés, en los 5 libros. Entonces, cuando una persona se dispone, cuando una persona se anima a observar, a estudiar, a escudriñar la Escritura y a obedecer, ahí sí somos bienaventurados. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. No de la justicia de los hombres, por robar, por asaltar, por un asalto a mano armada, por hurto, por violación, etcétera. Tantas figuras legales que exponen a las personas a un juicio, a una persecución de parte de la justicia terrenal de los hombres. Pero cuando la Escritura dice en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es la sedaká, la justicia de Dios, que está también relacionada esa palabra, ¿sabes a qué? A extender la mano al que está caído, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que está en necesidad. No podemos hacer la vista gorda y mirar para otro lado cuando sabemos que hay necesidad. Si decimos, esto dice el libro de Juan, si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos al hermano, que sí lo vemos, somos mentirosos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, sedaká o la justicia de Dios es relacionada a eso. Primeramente a los mandamientos, al cumplimiento
de los mandamientos a extender la mano, a dar. Ahí está la palabra correcta. Dad y se os dará. Dice Lucas capítulo 6, 38, una medida buena, apretada, remecida y rebosando sobre vuestro regazo os será dada. Esa palabra, ese versículo, el capítulo 6, versículo 38, está asociado, nos conecta a un principio, a una ley divina, una ley de siembra y de cosecha. Entonces, lo que nosotros sembramos, lo que nosotros damos, es un efecto boomerang que va a volver, tarde o temprano, va a volver a tu casa, a tu vida. Lo que has arrojado, claro, eso va a volver. Lo que has sembrado, de eso vas a cosechar. Entonces, cuando bienaventurados, dice Mateo 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, por obedecer a la palabra, por cumplir, mire, ¿sabe cuánto se ríe la gente de nosotros? ¿Cuántas veces me han dicho fanático, loco, etcétera, etcétera, etcétera? Muchísimas veces. Pero claro, yo estoy, como dice a Pedro, Pedro también lo preguntó cuando en un momento, en un episodio de la vida de él, cuando subían al templo a orar a la hora de la oración, él y Juan, y bueno, había un paralítico de nacimiento, y bueno, fue sanado, pero a los religiosos no les gustó, y los llevaron presos, y lo azotaron, y les mandaron a que no enseñen más en ese nombre, el nombre del Mesías, Yeshua. Yeshua es el nombre de transliterado Jesús, como sabemos, o lo hemos aprendido. Y dice que lo azotaron y bueno, y los mandaron que no vuelvan a enseñar en ese nombre. Y dice la Biblia, lo relata, que Pedro y Juan volvieron al templo a seguir enseñando acerca de lo que habían recibido del Mesías Yeshua. Pero ¿qué pasa? Los volvieron a traer. Y Pedro, ¿qué es lo que dijo? Dijo, mire, ¿qué les parece a ustedes si obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Está claro que obedecer al Señor, al mundo, al sistema, no le va a gustar. La Biblia dice que a lo bueno va a llegar los tiempos y lo estamos viviendo, los estamos viendo a esos tiempos, que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Voy a saludar a Carlos Gorosito desde Estancia Vieja, que se está conectando como cada tarde. Asistencia perfecta, mi hermano. Buenas tardes, pastores. Bendiciones. Saludo para todos mis hermanos escuchando la palabra de Dios. Hemos tenido una hermosa tarde, una hermosa jornada, así que un abrazo grande, mi querido hermano Carlos Gorosito, mi hermana Lina, ahí está, mi hermana Lina Brondo, Lina, de acá cerca nomás, en Tanti, me dice bendiciones, pastores, un abrazo grande, mi querida hermana Lina, un abrazo grande y digo bendiciones para tu vida, para la casa, la familia y mi hermano querido en la provincia de San Juan, Johnny, atento a la palabra, dice bendiciones, siervos del Altísimo. Ahí están fieles oyentes a cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti. Te invité a que te suscribas a nuestro canal. Dale, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a la plataforma de YouTube. Dale me gusta, compartí, es totalmente gratuito. Esto va a provocar que más personas también puedan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y es totalmente gratuito, lo dije, y no hay que pagar nada de nada. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Escuche, ¿y quién es aquel? Es una muy buena pregunta. Cuando una persona vive confiada, cuando una persona se mantiene en una línea espiritual, conectado con el Señor, conectado con la palabra,
puede tener seguridad, puede tener confianza. Sí, la Biblia no me dice en ningún lugar que voy a caminar sobre pétalos de rosa, que todo me va a ir bien, que la vida me va a sonreír. Al contrario, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones desesperantes. Cada día, dijo el Mesías, también ahí en el capítulo 6 de Mateo, cada día tiene su propio mal. No promete la Biblia en ningún momento que vas a parar de sufrir, que vas a andar todo bien. No, vamos a tener problemas. Pero cuando te mantenés en la palabra, fortalecido en la Escritura, experimentando las cosas espirituales, esta pregunta, escucha, de Pedro, 1 Pedro 3, 13 y 14, vamos a leer, dice la pregunta, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño? Que os podrá, dice, hacer daño. ¿Quién es aquel? Se van a levantar muchos en tu contra. Pero dice, si vosotros seguís el bien. Es la pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hay muchas más probabilidades de que las cosas te vayan bien cuando seguís el bien. Ayer veíamos de los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, todo tiene un premio, todo tiene un galardón cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más, dice, pero también dice, si alguna cosa, escuche, Pedro ya nos advierte, nos está hablando, y dice más, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no de los hombres, sino la justicia de Dios, los que venimos estudiando, lo que venía hablando, si estás cumpliendo los mandamientos, si estás observando las fiestas del Señor, no la Navidad, el Halloween, cuántas celebraciones que no son bíblicas, las celebraciones bíblicas que el Señor nos marca en su escritura, en la palabra del Señor, según Levítico capítulo 23, está el Shabbat, el día de reposo, y lo vas a encontrar en los mandamientos. Es un mandamiento. Yo los desafío a los pastores, a los líderes, que me digan dónde quedó cancelado, dónde quedaron cancelados los mandamientos. Al contrario, Mateo capítulo 5, versículo 17, dice el mismo Jesucristo, como lo conocemos, el Mesías Yeshua, dice, no penséis, ni siquiera se te ocurra pensarlo, que yo he venido a abrogar. Otra versión dice a cancelar, otras Biblias dicen a invalidar, otras Biblias dicen a dejar sin efecto, traducciones de la Biblia. No he venido a abrogar, ni cancelar, ni invalidar, ni a dejar sin efecto nada. Sigue diciendo, sino que he venido a cumplir. Otra versión dice a complementar y otra versión dice a dar el justo cumplimiento a la palabra. En ningún momento dice que se cancela o que se invalida. No, para nada. Por eso dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño, que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Seguir el bien es seguir la palabra del Señor. Más, pero también, si alguna cosa padecéis, quiere decir que podéis. Puede haber algo que te pegue fuerte, que te pegue duro, padecimientos, por causa de la justicia, de cumplir la palabra del Señor, de cumplir los mandamientos, las fiestas, lo que se debe comer y lo que no se debe comer, según Levítico capítulo 11. Entonces, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia del Señor, la palabra justicia, sedacá, del Señor, lo que Él establece, los parámetros. Escuche lo que sigue diciendo, bienaventurados, dichosos, feliz, doblemente feliz sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí sigue hablando Pedro acerca de la importancia de no temer. Si estás haciendo el bien, si te estás enfocando, si tus ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, tranquilo, vas a tener padecimiento. Yo no encuentro en ningún lugar en la Biblia que vas a dejar de sufrir, que no vas a tener padecimientos, porque los mismos padecimientos de Cristo, del Mesías Yeshua, y cuando nosotros nos va a tocar pasar, y cuando nosotros estemos en diversas pruebas, también dice la Biblia, regocijaos. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Esa palabra regocijaos es saltar de alegría. Como una persona que está encerrada en un calabozo, que está sufriendo azote, que está sufriendo la soledad, el abandono, hambre, frío, peste, desnudez, etcétera, está sufriendo, está padeciendo, está en un calabozo, frío, solo, triste, angustiado. Pero él está animando a los hermanos y le está diciendo: regocijaos, salten de alegría, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo una persona en ese estado puede animar a otro? Y nosotros a veces, yo me río y le digo a los hermanos, muchas veces estamos muy preocupados porque el nene no quiere tomar la sopa. Cuando hay diagnósticos, pronósticos de enfermedades, personas que están sufriendo una enfermedad terminal, un cáncer, un diagnóstico que le es contrario, que tal vez esté faltando un miembro, un brazo, una pierna, un ojo, que es ciego, sordo, alguna patología de esas graves. Y tal vez vas a encontrar y vas a escuchar de esas personas cómo animan a otros que están, entre comillas, totalmente sanos. Entonces, vamos, no te desanimes, adelante. Quiero invitarte, en esta tarde especial aquí desde Tanti, animarte a que si antes no has abierto tu corazón, si antes no has dicho, sí, yo necesito de las cosas espirituales, que el Señor, que se manifiesten, porque muchas veces oímos, pero no le abrimos la puerta a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en el matrimonio, para que haga algo. A Zaqueo, ¿se acuerda? Zaqueo, publicano, un judío que estaba al servicio de Roma, cobraba los impuestos, los tributos y se quedaba con alguna ganancia deshonesta por ahí. Entonces dice que Jesucristo, el Mesías Yeshua, pasaba por un lugar y él era de baja estatura. No tuvo mejor idea que subirse a un árbol, a un sicómoro, y dice que desde ahí lo vio pasar al Mesías. Y el Mesías, claro, él puso los ojos porque lo conocía. Él sabe de qué necesidad, de qué cosas tenemos necesidad en la vida. Y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que hoy pose en tu casa. Es decir, que tengo que llegar a tu casa, tengo que visitarte. Y claro, muchas veces la gente le cierra la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta, lo dice Jesucristo, el Mesías Yeshua, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso ha querido el Señor desde el principio, desde Génesis, desde el Bereshit, establecer una relación firme, bien consolidada contigo. Y vas a ver que el resultado, siempre lo digo, te va a sorprender. Hasta aquí nomás, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida. Muchísimas gracias. Mañana, claro, seguimos con más y más palabra del Señor. Shalom, Alejem.
Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas.